Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Cranium basados en el libro. Los dos han estado en desacuerdo desde que Bua tiene uso de razón. Pinja a menudo se burlaba de ella, llamándola querida de la maestra, lo que hizo que Bua tratara de no importarle, pensando que era una tontería. Además, Pinja tenía la costumbre de robar temas de los seminarios para presentárselos al profesor, lo que dejaba a los dos casi incapaces de mirarse, hasta que un día Pinja provocó un escándalo y dimitió, dejando perplejos a sus compañeros. El desdén de Bua hizo que Pinja se acercara a la mesa de examen llena de huesos quemados, probablemente como resultado de una intensa colisión e incendio. Bua no pudo evitar mirar hacia arriba de nuevo, mientras inconscientemente movía sus gafas con el dorso de la mano. No llores solo porque tu mami no está aquí, dijo Pinja. ¿Qué quieres de mí, Pinja? ¿Qué necesitaría de ti? Entonces ve a jugar con tus huesos, cariño. Tengo trabajo que hacer. Ve a jugar con tus huesos, cariño. ¿No estás feliz de encontrarte con un viejo amigo? La pregunta la hizo mirar el rostro alargado de Pinja a través de sus gafas de montura cuadrada y una sonrisa sarcástica apareció en la comisura de los labios de Bua. Amiga, es una elección de palabras interesante, dijo Bua mientras tomaba un cráneo de una de las víctimas y lo sostenía en alto, sin dejar de mirar a la mujer frente a ella, que acababa de llamarla amiga, aunque en realidad luego continuó. ¿Sabes? Hay una teoría que dice que los humanos modernos tienen un lóbulo frontal más grande, lo que conduce a una complejidad en sus emociones y a la capacidad de pensar y analizar lógica y razonamientos más detallados que los humanos antiguos. Así que por favor actúa como un humano moderno, Pinja. Estas palabras hicieron que Pinja inmediatamente agarrara la muñeca de Bua y se acercara. Estás yendo demasiado lejos, Bua. Si no tienes nada más que hacer aparte de burlarte de mí, entonces ayúdame con el trabajo y luego pelearemos, respondió Bua, tirando su muñeca hacia atrás y colocando su cráneo en su lugar mientras buscaba un guante en la caja de herramientas para dárselo a Pinja. Separaré esta pila en la otra mesa. Pinja se encogió de hombros, tomó lo que le ofrecían y se puso a trabajar sin decir nada más. Pensó en los viejos tiempos universitarios, cuando los dos discutían todos los días hasta el punto de que la profesora Nisara tuvo que separarlos. Bua también solía investigar en momentos en que Piña no estaba en el edificio. La situación le hizo parecer casi cómica que de repente se encontraran en una tragedia así, un desastre que a nadie le gustaría ver. Su trabajo apenas comenzaba. Algunas partes de los pasajeros estaban esparcidas por el área, cubriendo un campo y el borde del bosque de aproximadamente 3 carriles. Además, el Departamento de Aviación aún no tenía una conclusión sobre lo sucedido y estaba trabajando intensamente con otras autoridades para encontrar respuestas. ¿Tienes una lupa que pueda prestarme?, preguntó Pinja, normalmente esta vez. ¿Por qué venir preparado, verdad? Aún así, miró en la caja de herramientas y le entregó la lupa. Llegué del aeropuerto hace 3 o 4 horas y vine directo para acá. Esperaba que encontraras uno para mí. Entonces no encontraron a nadie más y tuvieron que llamarte. Bua no pudo evitar comentar. Todavía tienes la misma lengua afilada, ¿eh? Ten cuidado con eso, dijo Pinja, tomando la lupa y mirando el primer hueso. Bua escuchó, dejó escapar un suspiro y volvió a concentrarse en el importante trabajo que tenía por delante. Busaya suspiró por enésima vez ese día. No tener un momento de descanso después de años de estudiar sin dormir era suficiente castigo kármico, pero tener que compartir tienda con Pinja, realmente, el universo realmente estaba exigiendo sus deudas pasadas. No la veía como una amiga, ni la veía como una enemiga. De hecho,
El término karma personal le parecía más apropiado. Boaz se quedó mirando el cartel delante de la tienda verde de material resistente al sol y a la lluvia, que servía de dormitorio para los empleados que participaban en la operación. La tienda se encontraba a unos 200 metros del lugar del accidente, en una zona separada, donde había otras 7 tiendas dispuestas en fila. En la tienda donde estaba Bu había un cartel blanco con letras negras que decía Dr. Busaya Metin. Sin embargo, lo que realmente le molestó fue el cartel de abajo, que mostraba el nombre Dr. Pinya Tananon. A juzgar por el título, Doctor delante del nombre de Pinya, Bua se dio cuenta de que finalmente se había graduado. Después de su última pelea, Pinya desapareció sin dejar rastro y nadie supo lo que había sucedido. Como Bua era especialista en antropología física, sin embargo, los profesores a menudo la enviaban al campo, especialmente a sitios de descubrimientos arqueológicos y estudios de civilizaciones antiguas, lo que le dio experiencia adicional en civilizaciones humanas históricas.